Bueno, vamos a comenzar con la, la actividad de hoy. Con los que estamos somos poquitos, menos de la mitad, pero vamos a respetar a la gente que cumple los horarios. Bueno, en la clase pasada hemos estado viendo la, lo que era la química del fuego, los conceptos teóricos sobre el fuego. Ahora vamos a ver la parte de eh, los modos de extinción de incendios, cuáles son los elementos que tenemos. Así que voy a pasar a la presentación para ir viendo cómo podemos apagar el fuego. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los agentes de extinción. ¿Mm? Esperen que me acomode, me aparece un cartelito acá. Volvamos al principio. Bueno, aguarden un momento. Bueno, como les decía, vamos a ver la parte de los agentes de extinción. Mm. Bueno, eh, recordemos en primer lugar las clases de fuego. Nosotros habíamos hablado de que había fuegos de clase A, que son los sólidos, dentro de los cuales nos encontramos todos los materiales sólidos como madera, papel, cartón, plásticos, leña, cereales, carbón. Después, la otra cosa, la clase era la clase B, que corresponde a los líquidos y los gases.
y dentro del cual tenemos lo que normalmente llamamos como combustibles, o sea, nafta, gasoil, pero también aparecen aceite, las pinturas y también los gases. La clase C eran los fuegos en la cual había presencia de energía eléctrica, o sea que el fuego en su naturaleza puede ser A o B, pero si hay equipos eléctricos que están afectados, eso pasaba a ser fuego de categoría C, de clase C. Después también teníamos los fuegos, los metales, digamos, que estaban en la categoría aparte, y los metales, si bien son sólidos, salvo el mercurio, ¿no es cierto? Pero hay metales que arden, algunos en forma, digamos, natural, o sea, por el sodio en contacto con el aire arde, pero hay otros metales como el aluminio y el magnesio que solamente arden en algunas condiciones particulares. Lo mismo pasa con el hierro. También hay no metales, ¿no es cierto?, que arden, que están incluidos dentro de este grupo, que son el azufre, por ejemplo. Y por último, la última categoría que se agregó es el fuego de clase K, que correspondía al fuego que digamos, que ocurre en la cocina, ¿no es cierto? O sea, tanto en las cocinas familiares como en las cocinas de los restaurantes o, eh, digamos, o de las casas de comida, ¿no es cierto? Que tenían en general, o sea, grasas, aceites, que pueden ser de origen animal o vegetal, y otros materiales, pero en general donde se inicia el fuego en general son con las grasas y con los aceites. Bueno, bien, lo que habíamos visto de la teoría del fuego era que había 4 elementos que para ir, digamos, graficarlo, graficamos con un tetraedro y lo que para extinguir el fuego lo que hay que hacer es eliminar alguna de estas partes del tetraedro, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera que se elimina va a provocar la extinción del fuego, ¿no es cierto? Sí, los tipos de extinción pueden ser físicas, ¿no es cierto? La extinción física es bajando la temperatura, o sea, sacando calor, en otras palabras, enfriando, y en este caso el modo de extinción se llama enfriamiento, ¿no es cierto? Otra de las maneras es quitar el aire, el oxígeno, el comburente, que cuando quitamos el comburente, la acción o modo de extinción se llama por sofocamiento, ¿no es cierto? Estamos evitando que el aire ingrese al lugar donde se produce la combustión y de esa manera deja de estar presente este componente del tetraedro de fuego. La otra opción es retirar el material combustible. Y cuando estamos sobre digamos, la cadena del fuego, el tipo de extinción es una extinción química, ¿no es cierto?, donde se inhibe la reacción en cadena. Así que ya vamos a pasar a ver y con qué elementos podemos extinguir el fuego. Bueno, los agentes extintores, el más común de todos es el agua, ¿no es cierto? El agua, para que lo consideremos agua en este caso, o sea, es importante que esté líquida, ¿no es cierto?, para que se pueda distribuir. Entonces, acá no ocurre, pero en los lugares en los cuales está en temperaturas bajo cero, tienen que tener anticongelantes, ¿no es cierto? Y en algunos casos se agregan agentes humectantes para que el agua se adhiera a la superficie cuando, por ejemplo, hay plásticos o algunos materiales en los cuales el agua no se adhiere fácilmente. Es importante que el agua moje, digamos, el material para facilitar la extinción y mejorar.
Y en algunos casos se pone destilada cuando hay presencia de electricidad, ¿no es cierto? ¿No? O sea, el agua destilada no conduce la electricidad, entonces actualmente se podría utilizar para fuegos de clase C. El agua se puede utilizar de distinta manera. Bueno, como espumas, o sea, nosotros podemos al agua incorporarle aire y formar una espuma. Para que la espuma se forme hay que agregar aditivos que generen esta espuma y que a su vez esta espuma tiene que poder ser estable, ¿no es cierto? Poder soportar la temperatura sin romperse. Y hay espumas se llaman de baja, de media y de alta densidad. O sea, cuando espumas de baja densidad son espumas que tienen mucha cantidad de aire y estos tienden a tener digamos, una duración mucho más baja. Y después las altas son aquellas que tienen menos cantidad de aire, o sea que es una espuma más compacta y que son más estables con el calor y con muchos materiales. Y la media, bueno, está, como sabemos, entre medio de los dos. Las espumas son aptas para fuegos de clase A y fuegos de clase B, en particular cuando estamos hablando de líquidos, ¿no es cierto? No tanto para gases, pero sí de líquidos. Cuando estábamos hablando de la forma del fuego, en la clase pasada estamos viendo de que en general los combustibles, nafta, gasoil, todo son más livianos que el agua y flotan. Entonces el problema de echar agua es que el agua va al fondo del recipiente y dificulta, o sea, puede provocar que se rebose el contenedor y de esa manera, en lugar de apagar, estamos expandiendo el fuego. Bueno, otro de los agentes extintores son los polvos, que hay de distintos tipos, ¿no es cierto? Polvo de clase ABC y de clase BC. Está otro de los agentes extintores es el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? O dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un agente extintor que se utiliza para fuegos de clase B y clase C, poco efectivo para fuegos de clase A. Y después aparecen los compuestos halogenados que sirven para fuegos de clase A, B y C. Y en este caso, la acción de los halogenados más que nada está relacionada a la supresión de la cadena, de la reacción en cadena, digamos. Es digamos, un agente extintor químico en el sentido de que actúa sobre la parte química y no sobre sobre el aspecto físico, ¿no es cierto? Los que estamos hablando, el agua, la espuma, el anhídrido carbónico, actúan por efecto físico, ¿no es cierto? O sea, esto no tiene nada que ver si son o no compuestos químicos, ¿no es cierto? Actúan por efecto físico. Y el otro agente extintor, que también digamos, es agua, es el vapor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir viendo estos agentes de extinción. Bueno, el agua tiene un calor específico muy alto. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe para subir un grado, ¿no es cierto? Una de las unidades usuales del calor específico es la kilocaloría por kilogramo y por grado centígrado, ¿no es cierto? Y la unidad se llama CP. Bueno, para el agua el calor específico es de una kilocaloría por kilogramo y por grado centígrado. Es decir, que un kilo de agua para pasar de 20 a 100 grados
hay una diferencia de 80 grados, absorbes 80 kilocalorías. ¿Mm? Así que esta es la característica que tiene. ¿Mm? Vamos a ver si podemos incorporar al... Bueno, hay algunos que están llegando tarde. ¿Mm? Bueno, sigamos entonces. ¿Mm? El agua puede enfriar, ¿no es cierto?, sin cambiar su estado, pero también puede enfriar cambiando, vaporizándose, ¿no es cierto? Y cuando el agua se evapora, absorbe para 540 kilocalorías, es decir, que absorbe una gran cantidad de energía para pasar de la forma líquida a la fase, digamos, al estado de vapor. ¿Mm? Entonces, en este sentido, el agua es muy efectiva en cuanto a la capacidad de enfriamiento que tiene. Esto que estamos viendo acá, no sé si se acuerdan cuando habíamos visto la introducción a la química y estamos hablando de que el agua es uno de los líquidos más extraordinarios que hay. También estábamos hablando de esto, ¿no es cierto? De la alta capacidad de, de alto calor específico que tiene y de la gran cantidad de energía que utiliza para vaporizarse. Estaba ligado a esos aspectos particulares que tiene el enlace oxígeno-hidrógeno del agua, ¿no es cierto? Lo que habíamos llamado el puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Que le daba estas características, digamos, inusuales del agua comparado con otros materiales. Entonces, si nosotros estamos agregando un agua a 80 grados, a 20 grados, que sería más o menos la temperatura, no digo la temperatura ambiente, pero la temperatura más o menos en la cual se encuentra el agua en una cañería, un kilo de agua está absorbiendo 620 kilocalorías. O sea, absorbe una gran cantidad de energía, por lo tanto tiene una gran capacidad en la parte de extinción. ¿Mm? El otro tema, la otra que pasa con el agua es que cuando el agua se vaporiza, expande, digamos, de forma muy amplia el volumen específico. Entonces, a 100 grados, un litro de agua pasa a ocupar el espacio de 1,7 metros cúbicos, que es 1700 litros, ¿no es cierto? O sea, sí, nosotros en principio el agua la estamos agregando, enfriamos, pero cuando el agua se vaporiza, ¿cuál es el efecto de extinción que tiene? Les pregunto a todos, ¿no es cierto? Ni idea, pues. Bueno, piensen que si estoy agregando agua en un fuego y el agua se evapora y forma vapor, ¿qué es lo que pasa ahí en ese? Pasa de líquido a gas. Pasa de líquido a gas. ¿Y ese gas qué es qué efecto tiene sobre digamos, el ambiente que está rodeando el material que está ardiendo? Húmedo. Lo humedece, bueno, pero el vapor no humedece, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que le aporte oxígeno, Perdón, no te escuché, no te bien. que le aporte oxígeno cuando se evapora. No le aporta oxígeno porque el agua no se descompone fácilmente. ¿Mm? Bien. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno que está rodeando la sustancia que está ardiendo cuando el agua se evapora?
Desconozco, profe. ¿Cómo? Ni idea, profe. ¿Se Bueno, carga de energía negativa? Sí. no, no es esa, digamos, lo que... ¿eh? Bueno, si yo estoy agregando digamos, en un material que está ardiendo, ¿no es cierto? Estoy agregando el agua se evapora, ese vapor va a desplazar al aire. Entonces va a reducir la cantidad de oxígeno disponible para la combustión. Es decir, va a producir un efecto de sofocamiento. Entonces el agua va a actuar, tiene la posibilidad de actuar enfriando en función a la cantidad de energía calórica que absorbe, pero también tiene la capacidad de poder actuar como agente sofocante por el vapor que se genera. ¿Entienden esto que les digo, no es cierto? O sea, yo tengo Sí, profe, sí. combustible con aire. Si agrego algo que desplaza el aire, voy a quitar el comburente, por lo tanto puedo apagar o puedo reducir el fuego, ¿no es cierto? Entonces, el vapor lo que hace es desplazar el oxígeno y de esa manera, mejor dicho, el aire y con ello el oxígeno, y de esa manera logro sofocar el incendio. O sea, reduzco la cantidad. Bueno, entonces, esta es la capacidad, las capacidades que tiene el agua, ¿no es cierto? El agua en general cuando se tira con lanzas, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de chorros o de formas de tirar el agua, ¿no es cierto? Una es lo que se llama chorro pleno, ¿no es cierto? El otro es el cono y la otra es la niebla de protección. Cuando yo tiro agua en forma de un chorro pleno, lo que estoy buscando es llegar a lo más lejos posible y tirar agua prácticamente en forma líquida completa y de esa manera poder enfriar. ¿Cuál es el problema? De que si yo mando mucha agua, de pronto el agua sola puede llegar a acumularse y no tener el efecto tan importante en cuanto a la evaporación, porque hay muy poca superficie de contacto entre el agua y el material caliente. Entonces, pero tengo la posibilidad esta de llegar lejos, ¿no es cierto? Si yo pulverizo el agua, voy a generar un cono, digamos, un spray, va a tener forma de cono, y como el agua va a estar acá en partículas, en gotitas, se va a evaporar mucho más fácilmente, por lo tanto, ahí va a ser más importante el sofocamiento. El problema de poder tirar con niebla es que tengo un alcance mucho menor, ¿no es cierto? Es como, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Estoy regando con la manguera en mi jardín, ¿no es cierto? Cuando quiero llegar lejos, hago que el chorro sea pleno. Ahora, si el chorro pleno golpea con presión, con fuerza, ¿no es cierto? Si está cerca. Pero si yo quiero regar cerca o poder esparcir el agua mejor, lo que hago es poner el dedo de manera que formar digamos, pulverizar el agua, o pongo alguno de estos elementos como los zapitos, los aspersores que favorecen regar mejor, ¿no es cierto?, abarcar más superficie, pero con menor cantidad de agua y a menor distancia. Para que el agua se pulverice es necesario darle energía, ¿no es cierto? Y esta energía está dada por la presión del agua. Entonces, por eso, digamos, a medida de que se crea superficie, que
el agua se pulveriza, vamos a tener menor presión de salida, por lo tanto menor alcance. Bueno, la otra forma de cono es tener un cono que en el centro es hueco. Esto se logra con con la forma que tienen las pastillas, digamos, las bocas, y en este caso es lo que se utiliza para que los bomberos o quien está apagando pueda avanzar, y la niebla esta lo va protegiendo a la persona porque se va evaporando delante de las personas de quien está, y permite reducir el impacto de la radiación. La transmisión por radiación en un fuego es muy importante, porque las quemaduras por radiación digamos, son graves, y uno, a medida que el fuego se hace cada vez más grande, la distancia a la cual uno puede estar es cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces, para poder acercarse es necesario poder humedecer a las personas y generar digamos, un espacio en el cual se reduzca la conducción. La niebla esta absorbe el calor y se evapora, y va a permitir a las personas acercarse. Bueno, ¿preguntas sobre esto? No, profe. Bueno, yo después, aparte de este material, les voy a subir un apunte, ¿no es cierto?, en el cual hay más detalles. Bueno, la otra forma de usar el agua decíamos que eran las espumas acuosas, ¿no es cierto?, que están hechas a base de agua, que son digamos, el agua con algún agente fumígeno. Los espumígenos son similares a los detergentes, ¿no es cierto?, porque provocan la formación de espuma. Y hay distintas clases de agentes espumígenos, hay varios. Uno de los más conocidos son la que se llama AFFF, ¿no es cierto?, que es la que está más difundida, que es un espumígeno sintético, o sea, similar a un detergente, que genera una espuma muy compacta y muy estable. Hay otros tipos de compuestos. O sea, cuando se utilizan espumas es muy importante saber sobre qué material se va a esparcir la espuma, porque hay algunos materiales que destruyen, digamos, las espumas. Por ejemplo, vamos a poner el caso, los alcoholes como el etanol o el metanol, digamos, hacen que las espumas colapsen, o sea, que se rompan. Entonces, para eso, cuando se utiliza en presencia de alcoholes, hay que utilizar agentes espumígenos que no sean afectados por el alcohol. Entonces, ahí se utiliza otro. Entonces, para los distintos materiales en los cuales uno va a usar, va a haber las espumas más adecuadas. La más general es esta que están viendo, que dice AFFF, ¿no es cierto?, que es la que utilizan casi todas las instalaciones que están acá, salvo las que tienen alcohol. Pero acá en la región son muy pocos los depósitos donde hay alcohol en cantidad. Bueno, ¿cómo se genera la espuma? Bueno, la generación de espuma se hace teniendo agua a presión. Para generar espuma necesitamos agua que esté alrededor entre 6 y 8 kilos por centímetro cuadrado, o atmósfera, como quieran llamar, de presión, y se lo pasa por una boquilla especial. Esta boquilla tiene una estrangulación. Una estrangulación, que es la que vemos acá. ¿Cómo? ¿Le dice la sección, digamos? ¿Cómo?
Es como que le reduce la sección del caño. Claro, esto se reduce la sección. Cuando se reduce la sección se produce un efecto de vacío. ¿Mm? Y se produce la aspiración del agente espumígeno. ¿Mm? Bueno, y entonces se mezcla el agua con el agente espumígeno, digamos, el agua, el chorro absorbe el espumígeno. ¿Mm? Este efecto de succión se llama, si alguno lo escuchó, el efecto Venturi. ¿Mm? Es por el mismo efecto que funcionan los carburadores de los autos, para mezclar la nafta con el aire, ¿no es cierto? ¿Mm? Para lo que son mecánicos y puedan asociar. Entonces, yo tengo acá, después de esta obstrucción, de esta disminución del tamaño, tengo una mezcla del agua con el agente fumígeno. Y en la parte que está, digamos, a la salida, acá vemos que hay un caño más chico y un caño más grande. Entonces, ese mismo efecto que se produce luego de la estrangulación que está en esta parte, que aspira el agente humectante, el espumígeno, también se produce a la salida de la boquilla, y en este caso lo que se aspira es aire. Al aspirar el aire mezclado con el agente espumígeno se forma la espuma. Así funciona el principio de la formación de espuma. Nosotros no podemos tener el agua mezclada con el espumígeno de forma preparada ya antes, porque en general se deteriora mucho más rápidamente. Entonces, esta es la manera con la cual se hace. El espumígeno se puede agregar cerca de la boquilla o en una red de incendio en algunos lugares predeterminados de la red, en la cual digamos, se inyecta, y todo ese agua que se va a usar va a ir arrastrada por la cañería hasta que llega al lugar donde está la lanza, digamos, donde se genera la espuma. Las lanzas pueden ser fijas o portátiles, ¿no es cierto? O portables. Bueno, la relación de expansión está alrededor de 7:1, es decir, que 1 litro de agua va a generar 7 litros de espuma. Por lo tanto, tenemos en cuenta que la densidad se va a reducir a la séptima parte, y si 1 kilo de agua pesa, 1 litro de agua pesa 1 kilo, el litro de espuma va a pesar la séptima parte, es decir, alrededor de 140 gramos. Por lo tanto, va a flotar por todos los líquidos. No hay ningún líquido que sea más liviano que eso. Bueno, y es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? La cuenta: 100 litros de agua me da 700 litros de espuma. Y con eso, esta espuma va a actuar sobre todo por sofocamiento, ¿no es cierto? Porque va a separar el líquido del aire. Entonces se va a ir desparramando por sobre el líquido, y va a separar el líquido que está ardiendo del aire. Recuerda que hablábamos que esto sirve para fuego de clase B, ¿no es cierto? Y en particular la parte de líquidos, ¿no es cierto? Y al flotar va a separar, y vamos a lo que volvíamos al tetradero de fuego, en la cual separábamos el combustible del comburente. O sea, se hace por sofocamiento, decíamos. La otra forma de usar agua como agente, digamos, de extinción es el uso de vapor. El vapor se utiliza
en primer lugar, cuando tenemos vapor disponible, ¿no es cierto? Cuando hay caldera, cuando hay instalaciones industriales o algo. Y el vapor, digamos, esto del vapor ya está generado. Nosotros antes habíamos visto que el vapor se generaba en contacto con el calor, pero yo puedo inyectar vapor. Esto se utiliza en los silos de granos y en las destilerías. Los silos de grano, los silos de grano están asociados a alguna planta industrial, ¿no es cierto? Como por ejemplo las empresas aceiteras, en la cual hay silos grandes, o sea, un silo en una industria aceitera o lo que están acá por un lado están los silos como hemos visto solemos ver en forma circular, ¿no es cierto?, de tanques, pero también hay silos que son en forma de edificios, ¿no es cierto?, de galpones, que tienen el techo en forma a dos aguas, pero en la parte inferior también están en forma de una V, ¿no es cierto?, abajo. Entonces, el fuego en los silos es muy difícil de extinguir porque el fuego va a ir digamos, por donde esté el material seco y muy difícil llegar con agua fija. Por otro lado, si agregamos agua, el agua va a deteriorar los granos. Entonces, una de las maneras es inyectar vapor directamente, con lo cual desplazamos el aire y, digamos, si bien se humedece el grano, la cantidad de humedad que tiene es mucho más baja que si agregamos agua. Entonces, lo que vemos acá a la izquierda es la pared de uno de estos silos, donde acá no se ve mucho los colores, pero está la cañería de vapor, que es la más gruesa, y las bajadas que están en esta parte, y acá está la parte en la cual se inyecta el vapor en el silo, y acá está un manifold, digamos, una cañería mayor de distribución donde se conectan varias cañerías más chicas, donde, no sé si alcanzan a leer, aparece lo que dice vapor de seguridad. Esta foto mía la tomé porque la tomé yo, ¿no es cierto? Está tomada en la planta una de las plantas aceiteras cerca de Rosario, donde están usando vapor donde utilizan vapor. También se utiliza en la parte de destilería, decía, porque si tengo un tanque o con una destilación o algún equipo que puede incendiarse, puede inyectar vapor. En las destilerías en general hay vapor disponible para los distintos procesos y se puede utilizar el vapor para sofocar el fuego en las instalaciones que están. Inyectar vapor permite de que se utilice mucho menor cantidad de agua con el mismo efecto de sofocamiento. Porque también yo tengo un derivado de petróleo que está a 150 grados, le tiro agua a presión, digamos, el agua de pronto hierve en forma instantánea y genera este efecto de que se derrama o se llena completamente, se inunda el equipo y puede rebosar. Entonces, se inyecta vapor y se logra desplazar el aire y con eso se extingue el fuego. ¿Alguna pregunta, algo? No, por ahora venimos bien. No, Por está ahora bien. venimos bien. Bueno, entonces vimos que el agua tiene varias aplicaciones, ¿no es cierto? Como agua líquida, como niebla, como espuma y como vapor, o sea, de las tres maneras que actúa. Y actúa por enfriamiento y por sofocamiento, ¿no es cierto? Que son las dos maneras, dependiendo de las cantidades y del estado
está, va a ser cómo actúa. Bueno, los otros agentes de extinción que habíamos visto son los polvos. Los polvos pueden ser BC, o sea, están ligados a extinguir fuego de clase B y C. Lo que se utiliza como B y C son normalmente lo que están ahí, que están viendo, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato de potasio y otros. Hay algunas mezclas que están orientadas exclusivamente a fuego B y C, no tienen capacidad para fuego A. Y también están los polvos triclase, que también sirven para fuego de clase A, y que son la mayor parte de los matafuegos que vemos actualmente, ¿no es cierto? Ahora que son los triclase, que lo que tienen es este compuesto que se llama fosfato monoamónico. También hay nombres comerciales, ¿no es cierto? Porque a veces están mezclados con algún otro aditivo. En el caso del polvo ABC, en fuego clase A actúa por sofocamiento. El sofocamiento se produce porque este polvo, cuando se calienta, libera gases que no son combustibles, ¿no es cierto? Y sobre el fuego B actúa por inhibición de la reacción en cadena, ¿no es cierto? Entonces, tiene los dos tipos. Actúa mucho más efectivo para el fuego de clase B que para el fuego de clase A. El problema de los polvos cuando se utilizan es que en general los polvos, no sé si ha tocado que, digamos, ensucia todo y son muy corrosivos. Entonces, donde se tiró polvo, en general es muy... Después hay que hacer una limpieza muy exhaustiva para que poder evitar la corrosión. Pero se apaga el fuego, ¿no es cierto? Se destruye el efecto. Bueno, también hay un polvo para los fuegos de los metales, ¿no es cierto? Y de los no metales, ¿no es cierto? Entonces, y depende en este caso de cuál sea el metal, el tipo de polvo que se utilice. Fíjense que acá aparece entre los polvos el grafito. El grafito es una forma de carbón, ¿no es cierto? Pero también sirve para apagar, porque este carbón, cuando en contacto con el oxígeno, hace dióxido de carbono y reacciona y forma una, digamos, por sofocamiento. La arena pulverizada también sirve, la dolomita, que es una forma de carbonato de calcio. Hacen varios compuestos. En general, cuando yo tengo la posibilidad de un fuego de clase D, sé perfectamente cuál es el metal y dónde estoy. O sea, no es una situación que yo no... material que va a ir cualquiera, digamos, a apagarlo. Bueno, la acción esta es disipando calor y haciendo por acción de sofocamiento, digamos. Bueno, para el fuego de clase K, lo que se utiliza son sales en lo cual hay acetato o citrato de potasio, que son sales que permiten, digamos, que humectan, permiten que se mezcle el agua con el aceite y de esa manera se facilita la extinción. Y acá las acciones que ocurre es cuando el agua y el acetato de potasio, el citrato de potasio se mezclan con el aceite, los transforman el aceite en un jabón. Los jabones no arden, ¿no es cierto? Y también, digamos, actúan por sofocamiento. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta.
¿Van entendiendo hasta ahora todo? Sí, profe. Sí, profe, de 10. Muy bien, de 10. Ahora vamos a otro agente de extinción, que es el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Bueno, el anhídrido carbónico es acto, decíamos, para fuego de clase B y C, particularmente, ¿no es cierto? Es muy poco efectivo en fuego de clase A, y el principio de acción es por sofocamiento y en una mucho menor medida por enfriamiento, ¿no es cierto? La acción de sofocamiento tiene lugar porque el dióxido de carbono está líquido, ¿no es cierto?, dentro eh, de los extintores. Y cuando se abre la válvula, ¿no es cierto?, inmediatamente se transforma en gas, y la expansión es de 350 veces, o sea, pasa de líquido a vapor, y este gas, digamos, que es dióxido de carbono gaseoso, desaloja el oxígeno, o sea, provoca la separación del combustible del comburente, y de esta manera se extingue el fuego, ¿no es cierto? El problema que tiene es que digamos, si no hay un lugar contenido, este gas se va muy rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, su acción es, los matafuegos de dióxido de carbono sirven para ambientes chicos o para fuegos chiquitos, o la otra posibilidad es que se inertice, ¿no es cierto? O sea, recuerden que nosotros podemos tener fuegos en ambientes que son cerrados, y eh, si nosotros a esto lo llenamos de dióxido de carbono, va a dejar de haber aire, por lo tanto se va a apagar el fuego. La ventaja que tiene el dióxido de carbono sobre el agua y sobre otro como agente de extinción es que el dióxido de carbono no afecta nada, ¿no es cierto? O sea, entonces se utiliza mucho en las instalaciones en la cual hay computadoras, material eléctrico. Entonces hay instalaciones fijas para inyección eh, de dióxido de carbono, y de esa manera poder apagar el fuego sin afectar los equipos. Entonces, acá lo que se ve, ¿no es cierto?, que si tenemos el 45% de dióxido de carbono la cantidad de oxígeno baja a la mitad, ¿no es cierto?, al 12%, y con esta en general se apaga el fuego. El único problema es que si hay alguien ahí se muere, ¿no es cierto? No. Entonces, cuando se inertizan los ambientes, tienen que asegurarse de que esos ambientes no haya personas, o bien poner alarmas para que las personas evacúen el lugar antes de hacer la inyección de dióxido de carbono. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Este dióxido de carbono es muy adecuado, por ejemplo, para apagar los fuegos en los tableros eléctricos. Entonces, lo que se utiliza actualmente en cualquier lugar es que, más allá de que el material sea líquido o sólido, lo que esté almacenado, cerca de los tableros eléctricos se coloca un extintor de dióxido de carbono, porque en general el material que hay dentro de un tablero es muy chico en volumen, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros logramos apagar el fuego en el tablero eléctrico, el fuego no se expande el resto del ambiente, y de esa manera eliminamos la fuente de calor, y evitamos el incendio. Entonces, se utiliza el
matafuegos de dióxido de carbono en las instalaciones eléctricas. Esto preserva los accesorios eléctricos. Si nosotros en un tablero eléctrico le mandamos el polvo triclase, ninguno de los contactores, nada de los elementos sirve después. Hay que tirar todo porque deja de servir. Obviamente que esto tiene un costo alto, ¿no es cierto? Entonces, la mejor manera es colocar un matafuego de dióxido de carbono al lado de los tableros eléctricos. Bueno, también en algunos casos, no sé si alguno de ustedes me lo consultó alguna vez, el dióxido de carbono se puede utilizar en los hilos de granos para inertizar los hilos. Y la única precaución que hay que tener es que el silo no tiene que tener ninguna abertura, ¿no es cierto? Porque si no el dióxido de carbono se escapa. Entonces, la inertización de silos con dióxido de carbono es una manera de preservar los granos, sobre todo cuando se trata de granos que sean orgánicos o de semillas, ¿no es cierto? Ustedes saben que para que un alimento tenga certificación de orgánico, no tiene que tener agregado de ningún, digamos, no de algunos, algunos van, digamos, no tiene que tener agregado de plaguicidas ni nada. Entonces, si yo no puedo agregar un plaguicida para preservar los granos de los hilos, entonces se utiliza dióxido de carbono en silos convenientemente preparados para esto. Se puede utilizar nitrógeno también en lugar de dióxido de carbono. El problema del nitrógeno es que el nitrógeno no se puede licuar a temperatura ambiente, por lo tanto la cantidad de nitrógeno que puedo tener es mucho menor que si fuese dióxido de carbono. El dióxido de carbono está líquido a 8 kilos, 9 kilos de presión a temperatura ambiente, entonces tengo mucho mayor volumen en un recipiente. Cuando el dióxido de carbono se expande, también se enfría mucho. Entonces, por eso están las boquillas que tienen esta forma de tubo, ¿no es cierto?, de botella, para que en ese lugar se produzca el pasaje de líquido a gas, y ese gas que sale es muy frío, pero tiene muy baja capacidad calorífica, por lo tanto el efecto de enfriamiento es muy limitado. Bueno, uno de los problemas es que puede generar cargas electrostáticas, y esto puede llegar a generar chispas, ¿no es cierto?, en algunas situaciones. Bueno, otro de los agentes son los agentes halogenados, ¿no es cierto?, que estos sirven para fuegos de las tres clases, A, B y C, y tienen un efecto sobre todo químico, ¿no es cierto? O sea, inhiben la reacción en cadena. O sea, esta es la principal ventaja que tienen estos agentes, que son muy efectivos para apagar el fuego. Sirven también para fuegos de clase C, ¿no es cierto? Y son caros, tienen la ventaja que son muy efectivos, y también son tóxicos para los humanos. O sea que nosotros no podemos estar en un ambiente donde hay una concentración alta de estos agentes, pero ya digo, tienen la ventaja que son muy efectivos y se utilizan sobre todo en los lugares donde hay equipos como equipos electrónicos o eléctricos que son caros, ¿no es cierto? Entonces ahí se utilizan estos gases, estos
en general cuando son líquidos, ¿no es cierto? Después pasa como con el dióxido de carbono, que cuando se libera la presión se transforman en gases. Algunos de los compuestos halogenados son similares eh, a los fluidos que se utilizan en los equipos frigoríficos, como las heladeras o que son los freones que llamamos normalmente, ¿no es cierto? Son similares a eso. Digo, esto se utiliza se utilizan muchas instalaciones fijas donde se protege el material eléctrico o electrónico. Y en estos casos, en las instalaciones hay que prever la evacuación de las personas, como decía, o separar a las personas de manera de los posibles lugares de fuego. Como dicen, ven acá, dice deteriora la capa de ozono, se tienen varios aspectos negativos, pero tiene algo muy bueno que es apagar el fuego. En una época se utilizaba tetracloruro de carbono como agente de extinción, que también actúa como agente, como inhibidor de la reacción en cadena. Ahora el tetracloruro de carbono es muy tóxico para las personas, por lo tanto se prohibió el uso. Pero hace 40, 50 años atrás venían se llamaban granadas de vidrio, que estaban llenas de tetracloruro de carbono, y estas granadas, que eran bolitas que tenía dentro el tetracloruro de carbono, que es líquido, ¿no es cierto? A temperatura con poca presión, pero se evapora muy fácilmente. Estas granadas se tiraban donde había fuego y tenían un efecto muy rápido en los fuegos. Convengamos que todo esto está ligado al tamaño del fuego, ¿no es cierto? Pero estaban presentes dentro así como estaban los matafuegos, o sea, hace 50 años no existía el fuego, los polvos triclase, entonces había otras maneras. Y uno de estos era el tetracloruro de carbono. Bueno. Las instalaciones contra la extinción pueden ser fijas o portátiles, ¿no es cierto? Las extintores portátiles están sobre todo para fuegos incipientes, pequeños focos, y las instalaciones fijas para, digamos, fuegos cuando ya pasaron de ser incipientes, digamos. Los extintores portátiles pueden ser manuales o rodantes, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a alguna pregunta que haya quedado. No, profe, no. Bueno, los manuales son lo que se llevan digamos, lo que se cargan manualmente, y los rodantes son los más grandes, los que tienen tipo carretilla, ¿no es cierto? Unas rueditas para poder llevarla, porque si no, no se los puede mover. Que hay algunas fotos, ¿no es cierto? Pueden ser presurizados, los presurizados son aquellos, por ejemplo, los del polvo, que están presurizados con nitrógeno, o sin presurizar, como los casos de dióxido de carbono, que no tienen ninguna, o sea, tienen presión adentro, pero no por ningún agente separado, digamos. Esto es cómo es un matafuego de polvo químico. Lo que tiene es el polvo, y está presurizado con nitrógeno. No puede estar presurizado con aire porque el aire tiene oxígeno, el oxígeno puede reaccionar con alguno de los componentes del polvo, y también el aire tiene algo de humedad, y esa humedad lo que haría sería que se apelotone el polvo.
Entonces, tiene el polvo, tiene está presurizado con nitrógeno y tiene un cañito, digamos, por el cual sale el polvo, decíamos, es similar al principio del sifón, ¿no es cierto? En el sifón tenemos el pico que tiene la manguera hasta abajo y hay un gas que está parcialmente disuelto en el agua, que es el dióxido de carbono, y que cuando apretamos la palanquita sale el agua, o la soda. Acá sale polvo, ¿no es cierto? Bueno, y en este tipo de matafuegos está el relojito que indica si está presurizado o no, ¿no es cierto? Tiene el relojito que tiene un área en la cual está verde, que significa que tiene la presión suficiente para que pueda funcionar, y después un marcador, un manómetro que va indicando digamos, el nivel de presión que tiene, que es una de las cosas que hay que controlar periódicamente. Estos polvos pueden aglomerarse, por eso es que hay que hacer la revisión anual obligatoria de todos los matafuegos, no porque se venza el polvo, ¿no es cierto?, sino porque hay posibilidad de que con el tiempo se vaya apelotonando. Los matafuegos de dióxido de carbono, el dióxido de carbono no se echa a perder nunca, ¿no es cierto? Es una gas que está hace millones de años presente, así que no se va a descomponer. Lo que sí hay que hacer es control de los matafuegos por el peso para que no, saber si no tuven escape, que no se vayan vaciando. ¿Pregunta? Nada. Sigo entonces. Bueno, en los matafuegos se les coloca lo que se llama el potencial extintor. El potencial extintor es la capacidad que tiene un equipo para extinguir el fuego, y son ensayos que están estandarizados. En la Argentina están bajo las normas IRAN, y en Estados Unidos hay otras normas. En otros países, cada país tiene su propia norma, pero más o menos común para todos, ¿no es cierto? Entonces, se ensayan en fuego clase A y clase B, y de acuerdo al ensayo se asignan el potencial extintor. No es que se ensayan todo el matafuego, sino que, digamos, una vez que uno tiene un polvo, por ejemplo, un polvo determinado, digamos, depende de la cantidad de polvo que tiene, va a ser la cantidad de, digamos, el potencial extintor que tiene. En este caso, hay 2 unidades de A y 20 de B, y fíjense que es mucho mayor la cantidad de unidades de B, ¿no? Es mucho más grande el potencial para el fuego B que para el clase A, que eso es común en los polvos. En los clases C, para que sea habilitado para la clase C, si el polvo transmite o no la energía eléctrica. Si no transmite, son adecuados para polvo C. Recuerden, vuelvo a repetir, el fuego de clase C es clase C porque hay presencia de energía eléctrica, si no sería fuego de clase A o B. Bueno, esas son las instalaciones portátiles, ¿no es cierto?, que serían matafuegos. Hay matafuegos de agua también, después vamos a ver en otra clase. Y la parte de agua en general, el agua, hay algunos matafuegos de agua tiene agua en pequeñas cantidades, pero cuando hablamos de una red de hidrantes, la red está conformada por un tanque de agua de reserva, que puede ser un tanque elevado o no. En general los tanques elevados ahora se utilizan muy poco, no porque no sirvan, sino porque
la presión que se requiere en las instalaciones contra incendio es de 6 kilos como mínimo, 6 kilos por centímetro cuadrado, y para que tenga un tanque elevado, una presión de 6 kilos por centímetro cuadrado, tiene que estar elevado más o menos 70 metros de altura y tener 30 metros cúbicos de agua a 70 metros de altura es una locura de costo. Imagínense que esto equivale a un edificio de casi 20 pisos, ya solamente para poner un tanque de agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que se utiliza es cisternas y equipo de bombeo de alta presión, motobombas. Entonces, tenemos la reserva de agua, tenemos la motobomba, o sea, puede ser motobomba, puede ser bomba, ¿no es cierto? Después vamos a ver algunos detalles de qué características tiene que tener el equipo este. Después está la red de distribución, que son las cañerías, y después están los puntos en los cuales se aplica o se utiliza el agua, que son los lugares donde están las mangueras o las lanzas. Bueno, con esto estamos viendo, cerrando un poco lo que es la parte de fuego, de los agentes de extinción. Después les voy a pasar, como les dije, a un material aparte de la presentación esta, que se las voy a mandar por correo electrónico, y después vamos a subir el video de YouTube con lo que está, así como lo hice con la clase pasada, y vamos a seguir viendo mañana otros temas relacionados con los matafuegos y con las instalaciones contra incendios. ¿Preguntas? Yo solía hacer adicionales en YPF y ahí en la terminal de YPF sería el muelle. Tienen un dispositivo que es fijo y tienen un contenedor que es espumígeno. Después tiene un sistema contra incendio muy, muy bueno. Como usted había dicho, las pistolas, no sé cómo le llaman ellos, que es para donde está en la boca de incendio, donde se dirigen hacia la barcaza y hacia el barco. Tienen los tres tipos de lanzaagua que usted había aplicado al principio. Sí. Pero ahí también tiene una presurizadora gigante y tienen un tanque que es grandísimo y ahí tienen espuma que ya están preparados y siempre suelen hacer algún tipo de práctica, así de un simulacro Sí. de incendio. ¿Vos estás en YPF o no? No, yo trabajo en prefectura, pero hacemos adicional ahí en YPF. Ah, bueno, en una época nos invitaban a hacer a las prácticas que tenían. Después, por una disposición de YPF, no nos dejaron entrar más. O sea, porque la única manera de entrar ahora, de recorrer el parque de tanques o ir a la cosa, es tener todo el equipamiento, los mamelucos que tienen los de YPF, los botines, todo eso, y bueno, se Y te imagina piden ropa ignífuga y bueno, los zapatos. se imagina que con esas condiciones uno no puede ir a visitar el lugar, ¿no es cierto? Pero hace unos cuantos años atrás recorríamos todo y veíamos, hubo años en los cuales estuvimos en los muelles, estuvimos en donde está la motobomba, donde está el tanque, todo esto lo vimos. Yo voy a ver si rescato alguna de las fotos que tengo de eso para mostrarles. Ahí está completo porque es muy grande la instalación, pero hay varios lugares que tienen redes completas, como por ejemplo
Otros lugares podría ser el molino harinero, ¿no es cierto? Que tiene un tanque, esos tanques cisterna, los tanques australianos que llaman, que está por la calle Tarragorros. Ahí está el tanque y al lado está las motobombas, todo. Y después tiene toda la red de incendio. Mm. Así que después ahora es obligatorio en escuelas, en los supermercados, todo tener. Mm. Pero lo de IPF realmente era interesante, pues hacían las prácticas, ya te digo, no podíamos participar, pero sí podíamos observar, ¿no es cierto? Así que, y ahí creo que en algún momento también intervenía la prefectura en los ensayos, en las prácticas, sobre todo en la parte de muelles, por la parte de rames. Sí, ahora hacen simulacro y tipo zafarrancho. Prefectura Claro, interviene y bueno, eso, simulacro era la palabra que me faltaba, digamos. ¿Mm? se largan de helicóptero, todo. Ahora hacen bien, están mejores programados Sí. los simulacros. ¿Hace cuánto que estás en prefectura? 20 años. 20 años. Bueno, en una época, junto con la prefectura, había un comité de zonal de higiene y seguridad que nos solíamos reunir en prefectura. Creo que era antes de que vos ingreses. En la cual estaba YPF, había varias empresas. Después eso desapareció, digamos, en una de las crisis que tuvimos en la Argentina, digamos. ¿Mm? Pero en el Y año, hasta los primeros años de la década del 90, estaba este grupo y nos reuníamos una vez al mes. Yo trabajaba en una empresa en particular que formaba parte de lo que se llama el Comité Zonal de Higiene y Seguridad. Estaba YPF, Indunor, perdón, Unitan, eh, eh, digamos, Molino Madame, que era en ese momento, la prefectura. Nos solíamos reunir ahí en el casino de la prefectura que está en la zona del puerto. No me acuerdo si de oficiales o suboficiales. sí, el casino oficial es. El casino oficial nos solíamos reunir siempre. eh, Así que, bueno, así que, Prefectura ahora recién tiene una división que es de higiene y seguridad. sí, Hace 4 años está funcionando, pero a media porque no tiene presupuesto. Son de Buenos Aires, la mayoría, y cada zona tiene uno o dos profesionales nada más. sí, Y cuando se van a hacer la inspección, y bueno, dice que la escalera tiene que estar señalizada, que no le sacan cagando porque no hay plata. claro. Lo mismo, nada más. Hace unos años, 3 o 4 años, uno de los de la prefectura fue alumno también de la tecnicatura. No recuerdo el apellido. Y Barrola, Sí. Mm. ese bombero está en Rosario. Ah, está en Rosario ahora. Mm. Él estaba bastante capacitado porque lo habían capacitado por la parte de contención de derrames en el río y todo. Sí, los bomberos tienen mucha capacidad. Tienen, desde lucha contra incendios, control de derrame de hidrocarburos, levantamiento de muestras, hasta prácticas periciales en barcazas. A tener. Sí. Así que, bueno, así que está en Rosario y Barrona. Sí, pero yo dejé la llana. Que te dé lugar a vos ahora. No, pero él no está, él es chofer del jefe. Ah, Imagínese, hay gente que tiene título y no ejerce su título en la prefectura. sí. No hay alguien de recursos humanos que diga, bueno, vos tenés tal título, te vas a tal oficina o haces tal cosa. No, está todo. Bueno. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Mm? Listo, profe, hasta Que mañana. tengan buenas noches. Profe, muchas gracias. Bueno, hasta Bienvenido. mañana.